Amados hermanos, bienvenidos a nuestra segunda lección de la serie Creemos en el Espíritu Santo. Es una serie para grupos familiares y hemos visto en la lección anterior que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y al decir esto, nos referimos a que Dios es tres personas en una esencia. Y el Espíritu Santo, como parte de esa Trinidad, es completamente Dios. Cuando hablamos de la divinidad o deidad del Espíritu Santo, tenemos en mente que el Espíritu es en realidad el Dios no creado y no simplemente uno de los agentes de Dios. Como hemos dicho, las referencias del Antiguo Testamento al Espíritu de Dios a veces identifican a Dios mismo y a veces describen su compromiso con la creación. Pero en ambos casos señalan su eterna divinidad no creada. Consideraremos 4 características del Antiguo Testamento del Espíritu de Dios que señalan su divinidad, comenzando con referencias que equiparan al Espíritu con Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. En el Antiguo Testamento encontramos que los escritores se referían a Dios nombrando al Espíritu Santo. Vamos a ver en primer lugar un pasaje en Isaías 63:10 que dice: Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. Isaías aplicó el nombre del Espíritu Santo a Dios mismo, probablemente para enfatizar que la santidad de Dios fue lo que hizo ofenderse por su pecado. Esto es similar al contristar al Espíritu Santo como lo menciona el apóstol Pablo y como lo advierte en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. En respuesta, Dios castigó a su pueblo luchando contra ellos. Mire lo que dice Isaías 63:11 al 14. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Él lo guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como por un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Isaías se refería a los milagros que Dios había realizado cuando rescató a Israel de Egipto. Esto incluía dividir el Mar Rojo y permitir que los israelitas cruzaran ilesos y ahogar el ejército del faraón. Aquí está claro que el Señor mismo realizó estas obras. Así, cuando Isaías lo atribuyó al Espíritu Santo de Dios y al Espíritu del Señor allí en Isaías 63, él pretendía que su audiencia original interpretara estos como nombres para Dios mismo. Y algo similar es a menudo cierto del nombre Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la creación. En Job 33:4, el Espíritu de Dios es el creador de los seres humanos. En Salmos 106:32 y 33, Él es el Dios, el Señor, contra quien los israelitas se rebelaron y se quejaron en Meriba. En estos y muchos otros lugares, el contexto identifica o equipara el Espíritu de Dios con Dios mismo. Un segundo hecho que apunta a la divinidad del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo empoderó profecías y visiones. Y hablemos entonces de las profecías y visiones. Cuando el Espíritu de Dios inspiró las profecías y visiones del Antiguo Testamento, a menudo revelaba conocimiento del cual solo Dios podía poseer. Y también delegó autoridad a los profetas para hablar en nombre de Dios. Y en algunos casos, el Espíritu de Dios incluso controlaba a los espíritus de los profetas humanos de maneras espectaculares,
muy similares al don de profecía del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En todas estas situaciones, es razonable concluir que el Espíritu de Dios en realidad era Dios mismo. La autoridad y poder del Espíritu se demuestran de esta manera en 1 Samuel 19, 20 al 24, donde Saúl y sus hombres recibieron temporalmente el don de profecía. También es evidente en 2 de Crónicas 24, 20, donde el profeta Zacarías estaba facultado para hablar las palabras de Dios en su nombre. Y es evidente en Ezequiel 11, 24, donde el Espíritu de Dios le dio a Ezequiel una visión profética. Pero uno de los movimientos más dramáticos del Espíritu de Dios le sucedió al malvado profeta Balaam en el libro de Números. A lo largo del número 22 al 24, Balaam estaba dispuesto a maldecir a Israel en nombre de su enemigo Balac, rey de Moab. Pero Balaam tuvo que admitir que solo podía maldecir a Israel si el Señor se lo permitía. Y contrariamente a lo que tenía como intención Balac y Balaam, las únicas profecías que Balaam podía cumplir eran bendiciones sobre Israel. Dios abrumó tanto a Balaam que el profeta era incapaz de decir cualquier cosa que Dios no hubiera mandado. Y en Números 24, 2 al 4, encontramos este registro del encuentro de Balaam con el Espíritu de Dios. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. El Espíritu de Dios proporcionó a Balaam las palabras de Dios y una visión del Todopoderoso. Esto explica, mejor dicho, por qué Balaam no maldijo a Israel. Dios mismo proporcionó las palabras de que Balaam se vio obligado a hablar. Al igual que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor era también la fuente de profecía, lo que indica que este nombre también podría referirse directamente a Dios. En Números 11:29, Moisés reveló que el Espíritu del Señor era la fuente de su propio don profético, así como los dones de otros profetas israelitas. En Ezequiel 11:5, el Espíritu del Señor puso las palabras de Dios en las bocas de Ezequiel, y las últimas palabras de David, antes de su muerte, equiparan directamente al Espíritu del Señor con el Dios mismo de Israel. Escuchen lo que David dijo en 2 de Samuel 23, 2 al 3. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, su palabra estaba en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo. Aquí el paralelismo de la poesía de David sugiere que el Espíritu del Señor y el Dios de Israel son uno y el mismo. Finalmente, Dios mismo usó el nombre mi espíritu para describir el derramamiento del don espiritual de la profecía sobre todo su pueblo durante los últimos días. En Joel 2, 28 al 29, Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre todas las personas. Tus hijos y tus hijas profetizarán, tus viejos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones, incluso en mis siervos, tanto como hombres como mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días. En Hechos 2, 1 al 29, el apóstol Pedro señaló que esta profecía se cumplió cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés. La tercera característica del Antiguo Testamento que apunta a la divinidad o deidad del Espíritu de Dios es la que impartió habilidad y conocimientos especiales al seleccionar a los seres humanos. Hablemos de este punto. Habilidades y conocimientos especiales. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios dotó sobrenaturalmente a ciertos hombres para que realizaran tareas de ministerio. Por ejemplo, en Éxodo 31:3 y 35:31, Dios llenó
a los artesanos Bezalel y Oholiab con su espíritu para que pudiesen elaborar el tabernáculo y sus muebles. La idea era que Dios los bendijo personalmente con más habilidades y conocimientos para asegurar que su trabajo le agradaría. Esto era particularmente importante porque según Éxodo 25:9, los artesanos debían modelar el tabernáculo terrenal antes que el celestial. Por tanto, tenían que tener suficiente habilidad y conocimiento de todas las artesanías necesarias para complementar esta tarea. Como ellos tenían que saber acerca de metalurgia, de trabajo en madera, de corte de piedra, el bordado, el arte y las demás artesanías para construir el tabernáculo. Así que nos damos cuenta que estos dones o este tipo de dones se pueden ver también como los diversos dones espirituales que el Espíritu Santo proporcionó a la iglesia en el Nuevo Testamento, como está escrito en Romanos 12, en 1 Corintios 12 y en Efesios 4. Así como los dones son proporcionados por el Divino Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, también fueron proporcionados por el Espíritu Divino de Dios en el Antiguo Testamento. La cuarta manera en que vemos la divinidad o la deidad del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento está en la unción y en el empoderamiento del Espíritu de los reyes y otros líderes en el pueblo del convenio de Dios. Hablemos ahora entonces de la unción y el empoderamiento. Cuando el Espíritu de Dios ungió a los reyes, actuó como el que es el emperador del convenio que estaba ya pactado con Israel. Y él delegó la autoridad en un vasallo o rey siervo. En la estructura del convenio, Dios mismo gobernó sobre todo y nombró reyes menores para gobernar partes de su reino en su nombre. Por ejemplo, Saúl y David eran reyes sobre Israel, la nación de Dios. Gobernaron en nombre de Dios y estaban completamente bajo su autoridad. Es por eso que en Primera de Crónicas 29-23, el trono de David en Jerusalén se conoce como el trono del Señor. Entonces, cuando el Espíritu de Dios ungió a los reyes, estaba ejerciendo autoridad que pertenecía a Dios mismo. Y esto indica que el Espíritu de Dios era Dios mismo. La mayoría de las referencias del Antiguo Testamento a este tipo de unción y donación se refieren al Espíritu como al Espíritu del Señor, usando su nombre de pacto, Yahvé. Esto probablemente fue para enfatizar la naturaleza de los pactos, de estos oficios que informaban directamente a Dios como su Rey y Señor. Un ejemplo de esto se puede encontrar en la unción del primer rey de Israel, Saúl, a su sucesor David, como lo leemos en 1 Samuel 16, 13 al 14. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos, y a partir de ese día el Espíritu del Señor vino sobre David en poder. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. David recibió el Espíritu Santo cuando fue ungido como rey, a pesar de que aún no había ascendido al trono de Israel. Del mismo modo, Saúl perdió la bendición y los dones sobrenaturales del Espíritu, a pesar que todavía gobernó como rey. Más tarde, después que David pecó con Betsabé, David temía que le pudiera pasar lo mismo que a Saúl. Así que en el Salmo 51:11, él ruega que el Señor no aparte de él su Santo Espíritu. No estaba pidiendo mantener el trono. Él esperaba ser capaz de mantenerlo. Tal vez como Saúl lo había mantenido incluso cuando pecó. En cambio, David pidió guardar la presencia empoderadora de Dios que le permitió llevar a cabo la voluntad real de Dios. El Nuevo Testamento arroja algo de luz sobre esta actividad del Espíritu en el relato del bautismo de Jesús y la unción para su oficio de Mesías o Cristo. En todos estos relatos, el bautismo de Jesús lo preparó para el ministerio.
el Espíritu Santo descendió sobre él corporalmente en forma de paloma, y el Padre habló desde el cielo para confirmar que estaba complacido con Jesús. Sin duda, el Espíritu de Dios en el bautismo de Jesús es la tercera persona de la Trinidad, y esto nos ayuda a ver que el mismo Espíritu Santo realizó la misma función en el Antiguo Testamento. Así que, amados hermanos, podemos ver cómo se puede identificar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como Dios mismo actuando, ungiendo a reyes, ungiendo a jueces, como lo hizo y empoderó y nombró el Espíritu del Señor. A lo largo del libro de Jueces encontramos cómo vino sobre Otoniel, sobre Gedeón, sobre Jefté, sobre Sansón. Todo esto, amados hermanos, entonces nos hace ver cómo la doctrina de la neumatología se desarrolla en el Antiguo Testamento, centrándose en las referencias al Espíritu de Dios y a la divinidad o deidad del Espíritu. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo en nuestra próxima lección como la persona del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y a trabajar en sus guías.